En el corazón de Veracruz, donde la selva es densa y el aire está cargado con el aroma a tierra húmeda y flores tropicales, se encuentra un pueblo como ningún otro. Este lugar se llama Catemaco. Está a orillas de un lago vasto y místico, un cuerpo de agua antiguo que guarda secretos en sus profundas y oscuras corrientes. La gente aquí vive con una conciencia especial. Saben que el mundo que ven con sus ojos no es el único mundo que existe. Sienten una energía poderosa e invisible que fluye del lago, de la densa jungla que los rodea y de las montañas sagradas que vigilan el pueblo como gigantes silenciosos y dormidos. El aire mismo de Catemaco parece vibrar con una magia olvidada. Por la noche, las estrellas brillan con un resplandor inusual y los sonidos de la jungla se convierten en un coro de voces misteriosas. Los monos aulladores gritan desde las copas de los árboles, sus llamadas resonando a través del agua como advertencias de otro reino. Las luciérnagas danzan en la oscuridad, sus pequeñas luces como espíritus errantes que guían almas perdidas. El pueblo es un lugar donde la realidad y la leyenda están tejidas tan fuertemente que es imposible decir dónde termina una y comienza la otra. Es una tierra de chamanes, curanderos y hechiceros. La gente viene a Catemaco de todas partes del mundo, buscando algo que no pueden encontrar en ningún otro lugar. Algunos vienen por curación, esperando que un chamán pueda curar una enfermedad que los médicos modernos no pueden explicar. Otros vienen por amor, pidiendo un hechizo para capturar el corazón de otra persona. Y algunos, los más desesperados o los más ambiciosos, vienen buscando poder, riqueza o venganza. Vienen buscando a los brujos, los hechiceros que practican las formas más potentes y peligrosas de magia. Susurran sus nombres en voz baja, llenos de miedo y respeto. Durante siglos, Catemaco ha sido conocido como la cuna de la brujería mexicana. El conocimiento se ha transmitido de generación en generación, una herencia sagrada y secreta. El primer martes de marzo es un momento especial. En esta noche, los hechiceros más poderosos se reúnen a orillas del lago para realizar rituales ancestrales. Renuevan sus pactos con las fuerzas antiguas que les otorgan sus habilidades. El aire crepita con energía, y la frontera entre el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus se vuelve delgada. Es en este lugar de profundo misterio y poderosa tradición donde nació la leyenda del hechicero más grande de todos. Hace mucho tiempo, en una humilde choza cerca del borde de la selva, nació un niño. No era como los otros niños de la aldea. Desde sus primeros días, había algo diferente en él, algo que hacía que la gente sintiera una mezcla de asombro e inquietud. Cuando era solo un bebé, no lloraba de hambre o de dolor. En cambio, sus ojos, oscuros y profundos como el lago mismo, seguían los movimientos de cosas invisibles en el aire. Su madre decía que estaba observando a los espíritus del viento mientras danzaban por su pequeño hogar. A medida que crecía, sus extraños dones se hicieron más evidentes. Podía hablar con los animales de la selva como si fueran sus amigos. Los pájaros se posaban en sus hombros y le cantaban sus secretos al oído. Los jaguares, generalmente tímidos y peligrosos, lo observaban desde la distancia con un respeto curioso. Conocía las propiedades de cada planta, cuáles podían curar una fiebre y cuáles podían provocar un sueño profundo y sin sueños. Aprendió no de libros o maestros, sino de la tierra misma. La selva era su escuela, y los espíritus antiguos de la tierra eran sus guías. Los ancianos de la aldea lo observaban con ojos conocedores. Reconocían las señales. Habían visto este tipo de poder antes, pero nunca tan fuerte en alguien tan joven. Decían que el niño nació con la vista, la capacidad de ver más allá del velo del mundo ordinario. Podía ver los colores de las emociones de las personas, las nubes oscuras de tristeza o las brillantes llamas de ira que los rodeaban. Podía sentir los susurros del pasado que se aferraban a las piedras viejas
y a los árboles antiguos. Este don era una carga pesada para un niño, lo que lo diferenciaba de otros de su edad. Mientras otros niños jugaban y corrían por las calles del pueblo, él pasaba su tiempo en soledad. Se sentaba durante horas junto al lago, mirando sus profundidades como si leyera una historia en el agua. Se adentraba profundamente en la selva, sin miedo a sus peligros, escuchando los murmullos de la tierra. Estaba aprendiendo a comprender el equilibrio de la naturaleza, la delicada danza entre la luz y la sombra, la vida y la muerte. Se estaba preparando, aunque aún no lo sabía, para el inmenso poder que lo esperaba, un poder que lo convertiría en leyenda, el brujo de Catemaco. A medida que el muchacho se hacía hombre, sus dones naturales ya no eran suficientes. Sentía una profunda sed de más conocimiento, de un poder mayor del que la naturaleza por sí sola podía ofrecer. Sabía que para convertirse en el hechicero más poderoso, tenía que buscar a los maestros del mundo invisible. Tenía que hacer un pacto. Este era el camino más peligroso que una persona podía recorrer. Un camino del que no había retorno. Requería un valor inmenso, y la voluntad de ofrecer algo de gran valor a cambio de habilidades sobrenaturales. El precio de tal poder es siempre alto, un pedazo de la propia alma o una vida de servicio a entidades oscuras. Una noche, durante una fuerte tormenta, se adentró en una cueva sagrada escondida detrás de una cascada. Un lugar donde se sabía que los espíritus se congregaban. Allí, a la luz parpadeante de una sola vela, dibujó símbolos antiguos en el suelo y comenzó a entonar las palabras de poder olvidadas. Llamó a la entidad más antigua y formidable del inframundo, a la que a menudo se le conoce como el Señor de la Oscuridad. Ofreció su devoción y el trabajo de su vida a cambio del dominio sobre las fuerzas de la magia. Fue un trato aterrador, un momento que sellaría para siempre su destino. El aire en la cueva se volvió frío, y una poderosa presencia llenó el espacio. Una voz que no era una voz, que le hablaba directamente a su mente. Respondió a su llamado. Lo puso a prueba, cuestionando su determinación y escudriñando los rincones más profundos de su corazón. Le mostró visiones de inmenso poder y terrible sufrimiento. La entidad accedió al pacto, otorgándole control sobre las sombras, la capacidad de influir en la voluntad de los demás y el conocimiento de hechizos que podían alterar la estructura misma de la realidad. Pero este poder venía con una seria advertencia. Debía ser empuñado con respeto, porque era un arma de doble filo que fácilmente podía destruir a quien la poseía. Desde esa noche, ya no era solo un hombre con dones especiales. Era el brujo de Catemaco, un hechicero de inmenso y temible poder. Podía realizar limpias, purificaciones espirituales que eliminaban maldiciones y mala suerte. Podía crear poderosos amuletos para protección, pero también podía lanzar hechizos oscuros, maldiciones que traían desgracia, enfermedad o desamor a sus enemigos. Su magia era un reflejo del pacto que había hecho. Tenía el potencial tanto para un gran bien como para un terrible mal. El camino que eligió recorrer con este poder sería para siempre un delicado equilibrio al filo de la navaja. Pasaron los años y la fama del brujo, o, bueno, su mala fama, se extendió por todas partes. Su nombre se susurraba desde las polvorientas calles de pequeños pueblos hasta las grandes casas de las ciudades. La gente lo buscaba por todo tipo de razones, sus corazones llenos de esperanza, codicia o desesperación. Un día, un joven llamado Mateo llegó a Catemaco. No era del pueblo. Había viajado durante muchos días desde una aldea lejana. Su rostro estaba marcado por la preocupación y su ropa estaba gastada por el largo viaje. Estaba desesperado y creía que el brujo era su única esperanza. La familia de Mateo había pasado por momentos difíciles. Sus cosechas habían fallado durante 2 temporadas seguidas y una misteriosa enfermedad se había apoderado de su padre, dejándolo débil e incapaz de trabajar. Estaban a punto de perder sus tierras,
las mismas tierras que sus antepasados habían cultivado durante generaciones. Mateo había oído las historias del brujo de Catemaco, historias de su increíble poder para cambiar la fortuna de una persona. Con lo último del dinero de su familia, había venido a rogarle ayuda al hechicero. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para salvar a su familia de la ruina. Encontrar al brujo no fue fácil. No vivía en el pueblo entre la gente. Su hogar era una cabaña aislada en lo profundo de la selva, escondida de los ojos de los curiosos. Mateo tuvo que preguntar a los lugareños por direcciones, pero muchos tenían miedo incluso de pronunciar el nombre del brujo. Finalmente, una anciana lo señaló por un sendero apenas visible, advirtiéndole que fuera respetuoso y que dijera solo la verdad. Con el corazón latiéndole a mil, Mateo siguió el sendero, abriéndose paso entre las espesas enredaderas y pisando raíces retorcidas, hasta que vio una pequeña columna de humo que se elevaba de un claro más adelante. Encontró al brujo sentado fuera de su cabaña, atendiendo un pequeño fuego. El hechicero era mayor ahora, su rostro una máscara de profundas arrugas y sus ojos con la sabiduría y el cansancio de 1000 vidas. Levantó la vista cuando Mateo se acercó, su mirada aguda y penetrante, como si pudiera ver directamente el alma del joven. Antes de que Mateo pudiera siquiera hablar, el brujo dijo con voz baja y ronca: «Sé por qué estás aquí. La desesperación de tu corazón es un tambor ruidoso en esta selva tranquila. Pero la ayuda de mí no es un simple regalo. Siempre tiene un precio». Mateo, tembloroso pero decidido, se arrodilló ante el brujo. Explicó la difícil situación de su familia, su voz quebrándose por la emoción. Habló de las cosechas fallidas, la enfermedad de su padre y la vergüenza de perder sus tierras ancestrales. Rogó al brujo que usara su magia para devolverles la prosperidad. «Pagaré cualquier precio», declaró Mateo, su juvenil sinceridad llenando el aire. «Dime lo que necesitas y lo haré. Mi familia lo es todo para mí». El brujo escuchó en silencio, su expresión indescifrable, el humo del fuego arremolinándose alrededor de su rostro curtido. El brujo miró a Mateo por un largo momento, sus ojos oscuros pareciendo sopesar el espíritu del joven. «Las palabras son baratas, muchacho», retumbó el hechicero. «Las fuerzas que yo comando no escuchan promesas, exigen acción, exigen sacrificio. Dices que pagarás cualquier precio, pero no entiendes lo que eso significa». Luego propuso una prueba, no de dinero o trabajo, sino de valor y carácter. Le dijo a Mateo que para demostrar su valía, debía aventurarse a la isla de los monos en medio del lago a medianoche y recuperar una única pluma blanca pura del nido de la garza lunar, un ave que se decía era guardiana de los espíritus. Esta no era una tarea sencilla. La isla de los monos era un lugar de energía poderosa y caótica, y la gente local creía que estaba embrujada. Ir allí de noche, solo, era invitar a la desgracia. La garza lunar era una criatura mítica que pocos habían visto, y se decía que su nido estaba protegido por ilusiones y espíritus vigilantes. El brujo advirtió a Mateo que el viaje pondría a prueba su determinación. Enfrentaría sus miedos más profundos, manifestados como apariciones fantasmales y sonidos aterradores. Si su corazón estaba lleno de codicia o engaño, la magia de la isla lo consumiría. Impulsado por el amor a su familia, Mateo aceptó el desafío. Esa noche, bajo una delgada luna, remó una pequeña canoa a través de las oscuras y silenciosas aguas del lago. A medida que se acercaba a la isla, los sonidos familiares de la selva se transformaron en susurros amenazantes. Las sombras danzaban al borde de su visión, tomando la forma de criaturas monstruosas. Sintió un terror profundo, una tentación de regresar. Pero la imagen de su padre enfermo y su madre preocupada le dio fuerzas. No buscaba riquezas para sí mismo, su causa era justa. Dejó a un lado su miedo y pisó la orilla prohibida, listo para enfrentar lo que se avecinara.
El viaje de Mateo no fue la única historia que se contó sobre el brujo. Había otros cuentos, más oscuros, historias que servían de advertencia a los arrogantes y a los necios. Una de esas historias trataba de un rico terrateniente de la ciudad, un hombre llamado Ricardo. Ricardo era un hombre orgulloso e irrespetuoso que creía que su dinero podía comprar cualquier cosa, incluidos los servicios de un hechicero. Llegó a Catemaco no con un corazón humilde, sino con una exigencia. Quería que el brujo lanzara una maldición sobre un rival de negocios para arruinarlo por completo y que Ricardo pudiera apoderarse de su empresa. Ricardo llegó a la cabaña del brujo con un aire de superioridad. No pidió ayuda, la ordenó. Arrojó una bolsa de monedas de oro al suelo y dijo: «Me han dicho que usted es quien se encarga de estos asuntos. Esto es para usted. Quiero que destruya a mi enemigo, que lo pierda todo». El brujo miró el oro en el suelo y luego al hombre arrogante que tenía delante. Con calma se negó, explicando que su poder no estaba a la venta para servir a la codicia y la malicia mezquinas. «Los espíritus no responden al oro», dijo el hechicero. «Responden a las intenciones del corazón. Su corazón está lleno de veneno». Enfurecido por la negativa, Ricardo se burló. «Usted es un fraude», gritó. «Un charlatán que se aprovecha de las supersticiones de estos aldeanos ignorantes. Su poder no es más que humo y espejos». En su rabia, pateó el fuego sagrado del brujo, esparciendo las brasas y las cenizas calientes. Luego recogió una piedra y la arrojó a una colección de objetos rituales, rompiendo un pequeño ídolo de barro. Esto fue un grave insulto, un profundo acto de falta de respeto, no solo hacia el brujo, sino también hacia las fuerzas ancestrales a las que servía. El rostro del brujo permaneció tranquilo, pero sus ojos se oscurecieron con una escalofriante intensidad. Cuando Ricardo se dio la vuelta para irse, riendo burlonamente, el brujo pronunció una sola palabra, en voz baja. Ricardo se quedó inmóvil a mitad de paso. Una extraña rigidez se extendió por su cuerpo. Intentó moverse, gritar, pero no pudo. Para su horror, sintió que su piel se endurecía, volviéndose gris y áspera. Sus extremidades se volvieron gruesas e inmóviles. Ante los ojos de los aterrorizados aldeanos que se habían reunido a la distancia, el rico terrateniente se transformó lentamente en una estatua de piedra, su rostro eternamente atrapado en una expresión de asombro y arrogancia. La estatua permaneció allí durante años, un recordatorio permanente del precio de faltarle el respeto a los poderes ancestrales y al hombre que los comandaba. En cuanto a Mateo, su historia terminó de manera diferente. Enfrentó los terrores de la isla de los monos con un corazón puro y regresó al amanecer, exhausto pero triunfante, sosteniendo una única pluma blanca y brillante. Había pasado la prueba. El brujo, al ver la pluma y la integridad en los ojos del joven, asintió con aprobación. Realizó un poderoso ritual, no para crear riqueza de la nada, sino para limpiar la mala energía que había plagado a la familia de Mateo. Le dio a Mateo una bolsita de semillas benditas y le instruyó sobre cuándo y cómo plantarlas. No pidió pago, el valor del joven fue suficiente. Mateo regresó a su aldea, plantó las semillas según las instrucciones, y la tierra de su familia floreció una vez más, produciendo la cosecha más abundante que jamás se había visto. La misteriosa enfermedad de su padre desapareció como si nunca hubiera existido. Mateo no había recibido oro mágico. Se le había dado la oportunidad de restaurar el equilibrio natural. Aprendió que el verdadero poder no proviene de hechizos que conceden deseos, sino del respeto, el coraje y la armonía con las fuerzas de la naturaleza. La prosperidad de su familia fue ganada, no regalada, y por eso fue aún más preciosa. La leyenda del brujo de Catemaco sigue viva. Es más que una simple historia de miedo contada alrededor de una fogata. Es una profunda enseñanza sobre el mundo en que vivimos,
nos recuerda que hay fuerzas mucho más antiguas y poderosas que la humanidad. Estas fuerzas, ya sea que las llamemos espíritus, energía o naturaleza, exigen respeto. La leyenda enseña que la ambición y la codicia conducen a la ruina, como lo demuestra el destino del arrogante Ricardo. Pero el coraje, la humildad y el amor, como lo demostró Mateo, son recompensados. La magia del brujo era un espejo que reflejaba las intenciones de quienes lo buscaban. Hoy, cuando visitas Catemaco, aún puedes sentir el peso de esta leyenda. La selva susurra sus secretos a quienes están dispuestos a escuchar. El lago guarda sus antiguos misterios en sus profundidades silenciosas. La historia del brujo sirve como una advertencia atemporal y una poderosa moraleja. Nos enseña a caminar por el mundo con respeto por lo invisible, a honrar las tradiciones de nuestros ancestros y a comprender que la magia más grande de todas reside en el equilibrio entre nuestro mundo humano y el espíritu poderoso e indomable de la naturaleza.